Algunas de las primeras cadenas de oro se remontan a las culturas antiguas de Irak y Grecia. Eran símbolos de riqueza, realeza y divinidad. Por suerte para todos, los joyeros actuales han conseguido que estos tesoros personales sean más asequibles y más duraderos que nunca. En esta fábrica todo lo que reluce es oro. El oro puro es bastante blando y de un amarillo vivo. Por eso es habitual preparar una aleación para reforzarlo y alterar su color. El cobre le da un tinte rojizo. Y el latón ayuda a que la aleación se funda más rápidamente de lo que harían el cobre y el oro solos. Dependiendo de la proporción, al añadir estos metales se produce oro de 14 o 18 quilates. Se funde la mezcla en un crisol a más de 1000 grados centígrados. 3 de estas paladas son suficientes para hacer 5000 cadenas de oro de 14 quilates. La aleación fundida se vierte en una máquina de colada. El agua enfría el metal hasta los 370 grados centígrados, solidificándolo. El metal pasa por una matriz redonda, que le da forma de barra dorada, de casi 2 metros de longitud. Tras cortar la barra a la mitad, pasa por un laminador desbastador. La máquina cambia la forma de la barra, que pasa de redonda a cuadrada, para que sea más fácil de estirar. La siguiente parada es un laminador tándem. Tiene 12 rodillos que estiran la barra hasta que se queda tan fina como un espagueti. A medida que emerge, unos rodillos enrollan la varilla formando una bobina de 24 metros. El metal enrollado se ablanda en un horno. Después, lo que ahora es un alambre, se desenrolla y se sigue estirando, pasándolo por una matriz flanqueada por diamantes industriales. Para evitar el sobrecalentamiento, la máquina rocía lubricante para enfriar el alambre, mientras reduce su anchura a la de un cabello humano, su tamaño final. El alambre se enrolla entonces en una bobina de casi 3 kilómetros de longitud. A continuación, se desenrollan 32 de las bobinas y se pasan los alambres por otro horno para ablandarlos aún más. Si están pensando que trabajar aquí es una oportunidad de oro, deben saber que la seguridad es muy estricta. Los empleados deben pasar por detectores de metal antes de volver a casa e ir a trabajar con joyas está prohibido. Esta máquina elabora una cadena estilo cable. Pasa alambre a través de un eslabón y lo cierra para hacer otro. La máquina hace 600 eslabones por minuto. Aquí vemos cómo se hace un control de calidad aleatorio. Esta máquina hace una cadena al estilo veneciano. El alambre pasa a través de un canal en el que unas mordazas mecánicas lo doblan sobre una matriz para hacer un eslabón con el segmento precedente. Para hacer una cadena al estilo araña, esta máquina hace hasta 5 lazos con un alambre antes de cerrar el eslabón. Para una cadena estilo Fígaro, esta máquina hace 3 eslabones cortos antes de que un brazo mecánico lleve la cadena hasta otra zona para añadir un eslabón más largo. El brazo entonces vuelve hacia atrás para añadir otros 3 eslabones cortos. El estilo más sencillo es el de la cadena de cuerda. Para hacerla, esta máquina enhebra un alambre, lo cierra y hace otro eslabón. Las cadenas terminadas se frotan con un polvo lubricante que evitará que los eslabones se peguen entre sí durante el siguiente paso, cuando se calienten las cadenas a 815 grados. Esto activa un agente soldador que se añadió previamente a los metales, que funde los extremos de cada eslabón al contiguo. Esta máquina suelda un eslabón a un cierre de la cadena. En el cierre va una placa que indica la calidad del oro. Por último, las cadenas pasan por 4 baños químicos que las limpian a fondo. Después se bañan con una capa de oro de 14 o 18 quilates que crean un acabado más vivo. Tras un último control de calidad, estas cadenas están listas para llegar deslumbrando hasta un cuello próximo a usted.
Se funde la mezcla en un crisol a más de 1000 grados centígrados. 3 de estas paladas son suficientes para hacer 5000 cadenas de oro de 14 quilates. La aleación fundida se vierte en una máquina de colada. El agua enfría el metal hasta los 370 grados centígrados, solidificándolo. El metal pasa por una matriz redonda, que le da forma de barra dorada, de casi 2 metros de longitud. Tras cortar la barra a la mitad, pasa por un laminador desbastador. La máquina cambia la forma de la barra. Algunas de las primeras cadenas de oro se remontan a las culturas antiguas de Irak y Grecia. Eran símbolos de riqueza, realeza y divinidad. Por suerte para todos, los joyeros actuales han conseguido que estos tesoros personales sean más asequibles y más duraderos que nunca. En esta fábrica todo lo que reluce es oro. El oro puro es bastante blando y de un amarillo vivo. Por eso es habitual preparar una aleación para reforzarlo y alterar su color. El cobre le da un tinte rojizo. Y el latón ayuda a que la aleación se funda más rápidamente de lo que harían el cobre y el oro solos. Dependiendo de la proporción, al añadir estos metales se produce oro de 14 o 18 quilates, que pasa de redonda a cuadrada para que sea más fácil de estirar. La siguiente parada es un laminador tándem. Tiene 12 rodillos que estiran la barra hasta que se queda tan fina como un espagueti. A medida que emerge, unos rodillos enrollan la varilla formando una bobina de 24 metros. El metal enrollado se ablanda en un horno. Después, lo que ahora es un alambre, se desenrolla y se sigue estirando, pasándolo por una matriz flanqueada por diamantes industriales. Para evitar el sobrecalentamiento, la máquina rocía lubricante para enfriar el alambre, mientras reduce su anchura a la de un cabello humano, su tamaño final. El alambre se enrolla entonces en una bobina de casi 3 kilómetros de longitud. A continuación, se desenrollan 32 de las bobinas y se pasan los alambres por otro horno para ablandarlos aún más. Si están pensando que trabajar aquí es una oportunidad de oro, deben saber que la seguridad es muy estricta. Los empleados deben pasar por detectores de metal antes de volver a casa e ir a trabajar con joyas está prohibido. Esta máquina elabora una cadena estilo cable. Pasa alambre a través de un eslabón y lo cierra para hacer otro. La máquina hace 600 eslabones por minuto. Aquí vemos cómo se hace un control de calidad aleatorio. Esta máquina hace una cadena al estilo veneciano. El alambre pasa a través de un canal en el que unas mordazas mecánicas lo doblan sobre una matriz para hacer un eslabón con el segmento precedente. Para hacer una cadena al estilo araña, esta máquina hace hasta 5 lazos con un alambre antes de cerrar el eslabón. Para una cadena estilo Fígaro, esta máquina hace 3 eslabones cortos antes de que